Bueno, estamos con Santiago Tobón, editor de la editorial Sexto Piso. Bueno, Santiago, bienvenido a Medellín. Ahora estás viviendo en Madrid, España, estás de nuevo en Medellín. ¿Qué significa para vos esta ciudad? Pues muchas cosas. Yo viví aquí prácticamente 20 años, desde que nací en Medellín, soy de Medellín, siempre tenía como una relación muy directa con la ciudad y para mí llegar pues años después como invitado a la fiesta del libro es como una situación, no sé, muy alegre, excepcional, como me enorgullece mucho estar aquí de vuelta y poder como llegar a lectores aquí también, porque siempre mi trabajo digamos que tiene como una vocación de buscar lectores en nuestra lengua común en muchos sitios, pero siempre como que uno tiene, ¿no?, el origen en la cabeza, y volver a Medellín pues es como una alegría, como cumplir un ciclo con eso. ¿Cómo ven en el mundo editorial que un colombiano dirija una editorial española? Quizás los comienzos siempre son difíciles por varias cosas, no solo por la condición de migrante y estas cosas que también, por supuesto, siempre influyen, sino que también acomodarse a las situaciones de cada país, porque son diferentes, aprender a hacer las cosas con esos códigos, pero también en muchos sentidos pues llama la atención, puede, digamos, también ser un punto de diferenciación, y eso también es aprovechable. Entonces, en general, pues es un sector que yo creo que admite bien este tipo de cosas, y para mí pues estoy muy contento de poder estar ahí. ¿Cómo ves la fiesta del libro comparada con otras ferias? Pues bueno, como empezamos por la pregunta de Medellín, a mí me gusta mucho estar aquí, tengo como un cariño muy especial a la fiesta por varias cosas. Primero pues por el lugar, el Jardín Botánico de Medellín, que es un lugar que yo tengo pues en mi cabeza desde hace mucho tiempo, incluso antes de que se celebrara la fiesta. Entonces pues es muy grato, es un espacio muy grato. Es una feria con una característica muy especial por eso, es una feria evidentemente que combina actividades culturales con venta de libros, ¿no? Es una feria, para mí, como el modelo de ferias más interesante quizás, porque a nosotros como editores nos permite estar en contacto con un público lector que normalmente no tenemos acceso. Y por otro lado, eso, lo que es el emplazamiento de la feria es casi que único. La Feria del Libro de Madrid es una feria que se realiza también al aire libre en un parque, pero diría que junto con estas son como las dos ferias más gratas para mí como para visitante. ¿Y la audiencia cómo es? Pues hasta ahora yo creo que yo estoy muy contento con lo que veo, gente muy interesada en la lectura, en nuestros libros. Yo siempre he creído, como en estos vasos comunicantes, que no somos competencia, sino que básicamente nosotros podemos hacer que la gente llegue a otro tipo de editoriales y encuentre otras lecturas, que son más complementarios que competencia. Entonces me ha llamado la atención no solo la cantidad de público que he visto pasar por la fiesta, sino el interés real por la lectura, ¿no? Bueno, Santiago, cuando un escritor escribe, hace su obra, él elige un fondo, elige una forma. ¿Cómo logras como editor intervenir eso sin que el escritor o el autor se moleste? Pues es un poco el trabajo del día a día del editor, y lo dividiría en dos cosas. Hay quizás menos conflicto en las obras que son escritas originalmente en otra lengua, porque digamos que ahí el grado de intervención de parte del autor es menor o mínimo, en muchos casos nulo, pues porque no conoce la lengua de llegada, y esto, digamos que hay el texto original ya lo ha fijado el editor original en su lengua, ¿no? Y un espacio diferente es, pues es el trabajo de edición en nuestra lengua, ¿no?, en español. Y hay de todo un poco. Yo creo que es un trabajo de mucha confianza, y donde creo que hay que respetar ciertos límites de lado y lado, ¿no? Un editor es libre de decidir qué incorpora en su catálogo, y un autor es libre de decidir cómo fija el texto en su obra, ¿no? Pero ahí hay una relación que tiene que ser más de complicidad y de ayuda que de enfrentamiento. A veces no es fácil, hay muchos egos de por medio en esas relaciones autor-editor,
Pero creo que eso, que un poco la labor de un editor también es hacerle ver al autor que todo lo que le propone un editor es para mejorar la obra, que finalmente él tiene la última palabra sobre su texto y el editor tiene la última palabra sobre su catálogo. Entonces, Sí. ¿Y cuál sería tu escritor favorito de los que has leído últimamente, como un autor independiente o... ¿Y un libro que te haya marcado? es una pregunta muy difícil porque yo soy muy indeciso y no tengo una cosa favorita prácticamente en nada. Hay muchas cosas que me gustan. Te puedo decir, digamos, hablando de la editorial, autores que para mí son muy representativos y que también me han marcado a mí como lector. También creo que uno como lector pues va evolucionando lo que te gustaba hacer. Creo que un poco ese es el reflejo también de la editorial, o quiero pensar que la editorial, que Sexto Piso refleja eso, es que los intereses de los lectores van variando con el tiempo. Pues lo que yo leí hace 15 años no necesariamente es lo que estoy leyendo ahora, o lo que me interesa más leer. Pero sin duda, por ejemplo, no sé, por mencionar nombres, no dejar la pregunta sin contestar, evidentemente Vivian Gornick, la autora estadounidense, es como una piedra angular de la editorial. Tengo también un cariño muy especial por la obra de Nellie Leishon, la autora inglesa. Los pocos libros que llegamos a publicar en la editorial de Roberto Calazo nos influyeron mucho, o a mí personalmente como editor, porque ya murió hace unos años, pero era un autor, editor, y digamos nos ayudó mucho, y sus textos reflexionan también mucho en muchos casos sobre lo que significa el oficio de editor. Y para mí, como mi formación como editor, fue un autor que me influyó mucho y que tenemos como el gusto de tener en la editorial. Después, no sé, hay autores más difíciles, menos conocidos y menos obvios dentro de la editorial que también me gustan mucho, como el brasileño Raduan Nazar, un autor muy raro, con 3 libros escritos en 40 años, y una especie de Rulfo brasileño, retirado un poco del mundo de la literatura y con unas obras muy cortas, pero que a mí como lector me parecen únicas y muy originales. Por ejemplo, podría seguir con una lista muy larga. Santiago, hablemos un poco de tu vida personal. ¿Vos tenés hijos? No tengo hijos. ¿Cómo es tu vida familiar teniendo en cuenta que vivís en España? O sea, ¿tenés la familia acá o hay familiares allá en España? No, mi familia toda vive en Medellín. Por eso también pues, es un punto de llegada mío en muchos sentidos, personales y laborales también. Es como un lugar de visita a Medellín que siempre tengo en mi mapa mental de ciudades, y mi vida en Madrid es pues muy tranquila también. La vida en España es un poco diferente en muchas cosas, pero pensando un poco como en Europa en general, ¿no? Y uno sí termina viendo un poco que muchas costumbres de vida pues, latinas, entre comillas, ¿no? La parte latina europea se parecen a las colombianas mucho más que, no sé, que el mundo anglosajón, o pues, los alemanes o franceses, ¿no? Las relaciones familiares, las relaciones sociales, es una vida, sí, como también un trabajo muy absorbente, que no lo digo como quejo, porque también lo disfruto mucho, porque es casi una especie de modo de vida. Pues, el sector cultural y editorial en España, en Madrid, es muy fuerte. Tengo muy buenos amigos en el sector, y digamos que eso también marca. Tengo muy relación personal con muchos autores también, entonces digamos que eso marca también mi vida. Es una vida un poco vocacional en ese sentido. ¿Cuántos llevas ya en España? 20 años. Y en estos 20 años en España, ¿qué es lo que más extrañas de Medellín? Pues es difícil, porque creo que no llego exactamente a extrañar, porque sigo con un contacto muy directo, pero diría, pues obviamente la familia, y diría que sobre todo como el paisaje, ¿no? El urbano también, refiriendo al paisaje como un sentido más amplio, las montañas obviamente, el valle, todo esto pues, con lo que uno está más relacionado en Medellín, pero el paisaje urbano también, las calles, el clima, un poco eso es como lo que yo diría que extraño más de la ciudad. ¿Tienes proyectos nuevos o qué te gustaría
como realizar con la editorial? Pues siempre es como una especie, yo diría que una editorial en general es casi que un laboratorio abierto siempre hay experimentación, siempre hay ideas nuevas, colecciones que uno quiere hacer, digamos que no es para nada una vida muy monótona y siempre hay como nuevos proyectos, autores a incorporar, colecciones, como decía, obras ilustradas. Como Sexto Piso es una editorial muy heterogénea que trabaja todos los géneros literarios, entonces esa diversidad también es muy enriquecedora. Publicamos poesía, libros ilustrados, narrativa, ensayo, entonces como que eso permite que todo el tiempo estemos en una actividad diferente, pensando nuevas cosas. Sí, y por último, ¿qué le dirías a una persona que quisiera publicar un libro? Un consejo que le ¿A un quieras autor? dejar. Sí. Pues es difícil dar un consejo, pero digamos, si un autor quiere acercarse a una editorial, bueno, hay varias formas de publicar libros, ¿no? Si un autor quiere llegar a una editorial, pues digamos que hay varios procesos. Uno que yo dejo aparte, que digamos no es lo que nosotros hacemos, es la autoedición, que es válida, es cuando el autor decide autopublicarse, digamos, pero digamos que, como decía, es válida, pero digamos que no pasa por el filtro de un editor, ¿no? Porque no da la legitimación ni el filtro que tiene un editor, que es una tercera persona que no es el autor. Hay otra que son los premios literarios, que generalmente incluyen la publicación del libro, pues, que es una manera muy válida, que además da mucha legitimación porque los premios pues, tienen un prestigio, etc. Pero pues, obviamente pues, hay que ganarse el premio. Eso también es un filtro. Y después, ya como en una relación más directa de la que tenemos nosotros, hay dos formas. Una figura que yo recomiendo a los autores son los agentes literarios, que son, digamos, personas profesionales que representan al autor y que buscan editores para ese autor. Y en general es una lectura bastante profesional y ellos, digamos, se acercan profesionalmente a los editores. Digamos que antes de mandar una obra, conocen el perfil de la editorial, saben qué tipo de libros publican, qué les interesa y qué no, y eso ya es un filtro muy importante para un editor, ¿no? Porque uno confía en que ese profesional, ese agente literario, nos mande obras que en teoría van a tener interés para la editorial, se acercan al catálogo, dialogan bien con el trabajo que hace el editor, el catálogo que hace. Y el consejo sería ese, ¿no? Aunque obviamente no solo acercarse a un agente literario, sino que sigan también esos pasos, que no hay que apresurarse enviando libros porque quiero publicar. Yo creo que es importante que un autor previamente se acerque a la editorial y conozca qué tipo de libros hacen, porque no tiene sentido, no sé, por poner ejemplos muy claros, enviar un libro de poesía a una editorial que no publica poesía, enviar un libro de cuentos sin terminar, porque son casos que suceden muchas veces a una editorial o que no publica libros de cuentos, o que es una obra pues, que yo con 3 cuentos no puedo hacer un libro. Un poco como tener un poco de esa prudencia y ese acercamiento a los editores de parte del autor previo a hacer llegar las obras. Santiago, en cuanto a la inteligencia artificial que está cada vez más en auge, ¿la consideras una amenaza para el mundo editorial, que de pronto salgan obras creativas de estos mecanismos que están programados? Pues yo diría que evidentemente es algo que genera mucho conflicto, no solo en la creación de la obra como tal, sino que están haciendo muchos procesos, otros procesos que hay en el mundo de la edición, como por ejemplo la traducción literaria. Es algo que también empieza la inteligencia artificial a hacer, o donde también ha habido mucha polémica es por ejemplo en las ilustraciones de las portadas de los libros o de los contenidos, ¿no? Se le encarga a la inteligencia artificial hacer determinadas ilustraciones de cierto modo. Todo eso es problemático y yo estoy en contra de todos esos usos, pero también digamos que no es la primera crisis o amenaza para el sector editorial. A mí no me gusta vivir este tipo de cosas como de un modo, si se quiere, como apocalíptico. Pero es que hay que, evidentemente, pues tener las reservas. Yo creo en los
los autores, creo en los traductores, creo en los ilustradores, creo en los autores en general, como gente que elabora una obra y eso tiene una originalidad que no puede pasar por la inteligencia artificial. Pero bueno, hay que tomarlo, o sea, partiendo de eso, como de tener esos principios, la declaración de principios, creo que hay que defenderlos y también no hay que, como decía, pues, ser apocalípticos y pensar que esto va a acabar con la creación o algo así. Estamos lejos de eso, que no es la primera crisis en el sector. El sector editorial es un sector que vive siempre en crisis. En estos 20 años ha habido crisis por todo. Yo recuerdo cuando salieron el libro electrónico, para nosotros que somos editores en papel, preferentemente también somos libros electrónicos, se va a acabar la lectura en papel, o cuando salió el audiolibro, incluso en las primeras versiones, se va a acabar la lectura del libro. Finalmente esas cosas no pasan y se encuentran sitios de convivencia y también finalmente pues el editor termina asimilándolo de algún modo y dándole pues, su justa medida a estas cosas. Santiago, muchas gracias. Muchas gracias.